Amor es lo que aquí va a sobrar. Así que salude a su hermano, por favor, salude. Denle la bienvenida a los que llegaron. Yo les quiero dar la bienvenida personalmente. Bueno, mientras tanto le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de Meet, a través de Facebook y posteriormente lo harán a través de YouTube. Así que bienvenidos todos. No importa si esa carne no quiere abrazar, usted diga, usted no se manda a abrazar, hágame el favor. Bueno, los que ya abrazaron por lo menos a 17 ya se pueden sentar. ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Qué bueno ver la familia aquí reunida. Ayer hablábamos acerca de la familia. Ayer era el Día de la Familia. Ayer lo celebramos en la congregación, el Día de la Familia. La familia de Dios y cómo el Señor hacía esa clara distinción. Jesús mismo hacía esa clara distinción. Cuando le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan, te están buscando. Y él mirando a sus discípulos dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Y hablábamos también cómo alguien llamado Onésimo pasó, me llamó mucho la atención esa historia que la encontramos en el libro de Filemón. Que Onésimo la voy a repetir aquí para los que no estuvieron. Onésimo era un esclavo de Filemón, y escapó, era un siervo de él y escapó, se fue. No sabemos si por ingratitud. Bueno, Filemón era un hombre creyente, supongo que era un buen amo, supongo que el trato que le daba era bueno. Sin embargo, Onésimo huyó, no sabemos por qué, no sabemos qué sucedió allí, las escrituras no lo dicen. Pero el hombre se fue esclavo y ahora huyendo. Y por allá, estando Pablo en la cárcel, no sé si Onésimo fue a visitarle, no estoy seguro. Lo cierto es que él tuvo un encuentro con Pablo, dejémoslo así. Él tuvo un encuentro con Pablo. Y Pablo era un hombre lleno de virtudes, esas virtudes del creyente que por supuesto usted también tiene, que empezamos a hablar hace 15 días y que era ¿cuáles? Confianza, fe, paciencia, humildad, honestidad, honradez, sinceridad, lealtad. ¿Y qué más? Integridad. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Pues hoy vamos a ver otras de las características, o una de las características o de las virtudes de los creyentes, que yo creo que Pablo tenía, que influenció a Onésimo para que se convirtiera a Cristo. Yo creo que Pablo era un hombre amable. ¿Usted cree que él era amable? Pablo era un hombre de carácter, porque a veces la gente cree que ser amable es no tener carácter. No tiene nada que ver. Muchos piensan que tener un carácter fuerte significa alzar la voz, significa que no le va a llevar la corriente. A mí, no quiero, perdón, yo estoy hablando hasta inglés ya. Quiero decir, no es que le lleve la corriente a todo el mundo por ser amable. Ahora, el que dice que tiene un carácter fuerte porque alza la voz, porque grita, porque siempre va llevándole la contraria a todo el mundo, esa persona no es de carácter fuerte, es de carácter débil. Eso lo hace cualquiera. Si yo lo empujo a usted así a propósito, usted no es de carácter fuerte porque me levante la voz. Es muy fácil, cualquiera ahí mismo responde. Carácter fuerte el que dice, tranquilo, no se preocupe. Sí, tranquilo, no se preocupe. Seguramente usted amaneció en un mal día, pero tranquilo, yo sí estoy bien, no se preocupe. Yo creo que Pablo tenía ese
esa bondad, y es que era cortés, era amable, y lo podemos ver, creo que sí, porque él mismo aconsejaba que así fuera. Y Onésimo, al conocer a Pablo, al encontrarse con Pablo, se convierte a Cristo. Y pasó de ser un esclavo, ahora ya Pablo no lo veía como un esclavo que estaba huyendo de su amo, sino que Pablo, por su paciencia, su amabilidad, logró cautivar el corazón de Onésimo. Ahora le dice a Onésimo: Onésimo, regresa a donde tu amo. Regresa a donde tu amo y llévale esta carta. Y en la carta que él envía a Filemón, ahí le dice: vea, recíbelo como si fuera mi hermano. Recíbelo como si fuera yo mismo. Recíbelo como tu hermano. Porque ya no es esclavo, ahora es libre. Conoció a Cristo y pasó de ser esclavo a ser un hombre libre. Y no sé por qué me impactó tanto, tal vez porque yo veo mi vida reflejada en Onésimo, que pasé de ser esclavo a ser hijo de Dios. Así como usted, que recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, usted pasó de ser esclavo o esclava a ser un hijo o una hija de Dios. Y por eso yo le puedo llamar tranquilamente mi hermano, mi hermana. Y es acerca de nosotros que Jesús dice: estos son mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre. Cada cual allí en su corazón sabe si de verdad usted está haciendo la voluntad del Padre, está caminando en su voluntad. Así que comenzamos con la siguiente virtud de los creyentes, de aquel que de verdad cree en Jesús, porque los que creemos, dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, y que nosotros somos la imagen visible, digamos, para la gente. Esto no lo dice la Biblia, Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto? Pero nosotros estamos aquí para manifestar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Nosotros podemos manifestar esta amabilidad en todo momento. Cuanto más si somos creyentes, tenemos que ser amables. Debemos ser amables con todo el mundo. No quiere decir esto que tenemos que aceptar el pecado de todo el mundo, pero sí debemos ser pacientes y reconocer que nosotros estuvimos en ese lugar, que alguna vez alguien amable le dijo: arrepiéntase. Sí, pero se lo dijo con amabilidad seguramente, si no, no estaría aquí, ¿cierto? Así, sutil, suavecito, con amor, le dijo: mira, necesitas a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él no quiere que te vayas al infierno. Tal vez en otras palabras te lo expresó, pero yo creo que tú percibiste el amor y en esa amabilidad, ¿verdad? Porque así como otros por nosotros lo hicieron en otro tiempo, oraron, fueron amables, nos tuvieron paciencia, y cuando uno llega a la congregación por primera vez, yo lo sé por experiencia, yo creo que el pastor mismo cuando nos recibió, él tenía esa impresión. Decía: ay, estos sí están pero mal. Pero ay, Señor, con paciencia, los vamos a ganar para ti. Con paciencia, danos ese amor para soportarlos. Y seguramente no había mucha expectativa con respecto a nosotros. Pero bueno, Dios nos sorprende. Dios es Dios que sorprende. Y el pastor me decía: yo me acuerdo cuando usted llegó a la iglesia, yo le dije: Ticor, venga, le doy un abrazo. Y dijo: esta columna era más suave que usted. Dijo: eso era como abrazar una columna. Pero ellos fueron pacientes, dieron tiempo a que el Señor hiciera su obra en nuestro corazón. Con mucha amabilidad nos recibieron. Y bueno, el Señor sigue ahí trabajando en nosotros. Seguirá haciéndolo en cada uno de nosotros. Entonces debemos tener muy en cuenta esta virtud. Una virtud que viene de Dios. Porque yo puedo compartir el Evangelio y decir muchas cosas acerca de Dios. Pero es que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta: decir la verdad y cómo digo esa verdad. Estas dos cosas tienen que ir alineaditas
con el carácter de Dios, porque Dios es amable, Jesús es amable. ¿Usted lo ve grosero en las Escrituras? No. A cada uno le habló la verdad con amor, y aquellos que estuvieron abiertos a Él pudieron entender el amor que brotaba de su corazón para con ellos. Los que estaban pretendiendo, los que vivían una vida de falsa piedad, les dijo con todo el amor: hipócritas. Bueno, ahí también hay amor, ahí también hay amor. ¿Y cuántos? Algunos de ellos, la Biblia registra que algunos de los fariseos, los sacerdotes, se volvieron a Él. Otros no asistían a las sinagogas por temor a que los demás los juzgaran o los acusaran o lo que fuera. Pero Jesús fue amable también, y no por eso dejó de decir la verdad. La amabilidad no quita que seamos sinceros, y la sinceridad no quita que seamos amables. ¿Cierto que las dos cosas pueden ir de la mano? Veamos allí Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y yo creo que la amabilidad tiene mucho que ver con el no agradarnos a nosotros mismos. Amabilidad. Recuerden que el Señor dice que no seamos vencidos de lo malo. En las Escrituras lo dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo diría vence con la amabilidad. También diría yo, vence con la amabilidad las malas actitudes de otros. Muchos aprenden por ejemplo, muchos aprenden por imitación. Romanos 15:2 continúa, Romans 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Yo creo que como creyentes todo el tiempo tenemos en mente que lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer, las relaciones que tenemos, todo lo que tengamos a la mano lo vamos a usar para edificación, para ayudarle al otro a crecer, sea creyente o no lo sea. Estamos allí para eso, para ayudarnos a crecer, porque no nos conformamos con lo que ya somos, ¿cierto? Nos conformamos, nos contentamos con lo que tenemos, pero queremos seguir creciendo, porque el límite es ¿cuál? La estatura del varón perfecto. Ese es el límite. Cuando llegue ahí ya usted puede dejar de crecer. Y esa estatura del varón perfecto es cuando sea igualito a Jesús. ¿Sí? Ahí ya usted dice, hasta aquí ya terminó mi escuela, mi crecimiento. O sea que ya sabe cuándo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, no vivió para sí mismo, y esa es parte de las virtudes de los creyentes. El creyente no vive para agradarse a sí mismo. No vive para agradarse a sí mismo. Todo el tiempo, todo en función de mí, es que tú no me llamaste, tú me ofendiste, tú me. Son de esas ovejitas que a todas están me. Es que me hicieron daño, me hirieron, me ofendieron. No es así. Dice que del Señor dice, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice Él. Él nos ayuda a morir a nosotros mismos. Esa virtud es el resultado también de estar cada vez más cerca de Dios. Qué interesante que aunque nosotros usamos nombres diferentes, note que todas están directamente relacionadas con el fruto del Espíritu. ¿Cuál sería el equivalente del fruto del Espíritu? En este caso, la amabilidad. ¿Cuál sería? Benignidad, bondad. ¿Se da cuenta? Entonces es fruto del Espíritu. No es, una condición humana, no lo sacamos de la cartilla de Carreño, no, está en las Escrituras. Bondad, benignidad, es fruto de estar en una relación permanente con el Señor. Mateo 5:38 nos dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo,
No resistan al que es malo, antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvanle también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjele también la capa. Y cualquiera, les voy a leer cómo está aquí. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es amabilidad, eso es bondad, eso es benignidad. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Tú qué opinas de eso? Eso oísteis que fue dicho, por ahí se decía eso, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo, dice el Señor, eso dicen por ahí. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cuántos dijeron amén? Un amén así duro, de verdad, de corazón. Amén. Amén. Bueno, empiece por decir amén y después váyase a orar y a pedirle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la eternidad de esa persona está en juego, pero sobre todo, aquí en este contexto, la tuya está en juego. No es una opción, no es opcional, no es opcional. Sé benigno también es ser perdonador. Sé benigno, sé benigno. No retengas amargura, no retengas en tu corazón ira, no retengas en tu corazón odio. No podrás ser bondadoso hasta que no arregles esa situación con Dios. No vas a poder ser bondadoso. Porque o eres bondadoso algunas veces o eres bondadoso de verdad. Sí, con el Señor, porque es que estos atributos o digamos este fruto son frutos permanentes. Es fruto permanente. Eso refleja qué tan constante es mi relación con Dios. Si mi relación con Dios es intermitente, voy a ser honrado intermitentemente, bondadoso intermitentemente, amable intermitentemente. ¿Sí? Eso refleja, y eso es un buen termómetro para ver cómo está mi relación con Dios. No se trata de mí, se trata ahora de Él. Recuerden que alguna vez lo hemos dicho aquí de todo corazón, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y amén, gloria a Dios. Bueno, si Cristo vive en mí, el amable, el perdonador, el bondadoso, el honrado, el que tiene confianza en Dios, habita en mí. Él es Dios y Él es el que hace el milagro. Así que oísteis que fue dicho, Matthew 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué dijo el Señor? ¿O eso lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿O lo dije yo? Aquí lo dijo el Señor Jesucristo. Amen a sus enemigos. Otra vez, ¿cómo es? Amén, aleluya, gloria a Dios. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldigan. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y si la ofensa es muy grande, amén. Y si la ofensa es repetitiva, amén. ¿Cierto? Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Allí en el 45 dice, ¿para qué? Porque si usted hace esto, ¿qué va a pasar? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si no, entonces, ¿qué? ¿No somos qué? Hijos del Padre que está en los cielos. ¿Quieres ser una hija del Padre que está en los cielos? Entonces ve y perdona. Ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos. No solamente digas, no, yo ya no me acuerdo de eso. El nivel es un poquito más alto. El nivel es, ámalos. Ni siquiera es que ya no le duela. No se quede ahí. Ámalos. Esa es la meta. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tal que el Señor no hiciera salir el sol sobre malos y buenos?
¿Cómo hubiera sido nuestras vidas antes? Oscuras, sin sol. Sin sol. ¿Cierto? Algunos dirán, bueno, yo conocí en mi caso personal, a los 35 años. Hubiera vivido 35 años sin ver el sol. De hecho, viví 35 años sin ver la luz del Señor. Pero a los 35 años el Señor tuvo misericordia de mí. Seguramente mucho antes, desde siempre tuvo misericordia de mí. Pero a los 35 años mi corazón se abrió. Pero si Él no sacara el sol sobre malos y buenos, entonces nosotros no hubiéramos tenido ninguna esperanza. Porque también estuvimos de ese lado y todavía hay muchas cosas de nosotros que necesitan ser restauradas. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa tendréis? Si solo amas a los que te tratan bien, si solo amas a los que te saludan. Eso lo hacen hasta los paganos. Mire lo que dice allí. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, amáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ese abrazo que usted dio al comienzo, póngaselo de tarea con aquella persona que le ha herido y que le ha ofendido. Porque si no, muy fácil, allá afuera también se abrazan entre ellos mismos. ¿Se ha visto los borrachitos abrazados? Te lo quiero mucho. ¿Sí? Ellos también se abrazan. Pero el reto para los hijos de Dios es, vamos mucho más allá, ama a tus enemigos. Dispone esos brazos, conságralos al Señor. Tú, creo que algún día dijiste, Señor, toda mi vida te pertenece. Bueno, esos brazos le pertenecen al Señor y el Señor está que abraza a esas personas a través de tus brazos. ¿Se lo vas a permitir? Se supone que ya no somos de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya no me pertenezco, Cristo me compró con su sangre. Entonces sigamos adelante. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Cuando viene aquella personita, ¿te cambias de andén? ¿Sí? Pasas al otro lado, bajas la cabeza, de pronto te acuerdas de mirar la hora. ¿Qué haces cuando te encuentras con esa personita que tú sabes quién es? ¿Qué haces? Porque si solamente saludas aquí, solamente abrazas aquí, así hacen también los gentiles, los paganos. Y el Señor dice, sean pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. Y el Señor, ¿qué está haciendo con nosotros a través de esta palabra? Nos está perfeccionando. ¿Quieres ser perfecto? Ve y abraza a esa persona. Empieza por orar. Empieza por renunciar a ese odio. Empieza por renunciar a la ofensa. Pasa por alto la ofensa. El sabio pasa por alto la ofensa. Ya pasaste por alto la ofensa, empieza a orar, a bendecir la persona. Empieza a recordar que estuviste en el mismo lugar que tú también ofendiste, dañaste, mentiste, fuiste infiel. Tú también negaste al Señor con tus acciones. También rompiste corazones. También tomaste cosas que no te pertenecían. Y el Señor te perdonó. El mayor ejemplo de altruismo, que está muy relacionado con la amabilidad, es ese darle a la persona un trato altruista, no midiendo sus actitudes, no midiendo su merecimiento. Le voy a abrazar si se lo merece, le voy a saludar, solo saluda a los que se merezcan o a los que merezcan ser saludados. Pero hay un mayor ejemplo de altruismo y es el mayor de todos. Filipenses 2:7. Philippians 2:7. Y usted sabe de quién estoy hablando. Dice, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amó a los que le llevaron a la cruz. Amó a los que le llevamos a la cruz. Amó a los que le azotaron. Amó a los que lo abandonaron. Amó a los que le escupieron, se burlaron. Les amó hasta lo último y aún les sigue amando.
y aún nos sigue amando a pesar de lo que somos. Y dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y Él nos da el mejor ejemplo de altruismo. Y la bondad, la amabilidad se manifiesta también a través del servicio. El servicio es una forma de expresar amabilidad. El Señor nos dice allí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sigamos el ejemplo de Cristo. Recuerde que los cristianos son llamados así, los primeros cristianos fueron llamados así porque se parecían tanto a Cristo, hablaban como Él, se comportaban como Él, eran tan bondadosos porque el Espíritu Santo operaba a través de ellos y por eso se les llamó cristianos. No porque asistieran a un lugar que decía iglesia cristiana, no, era por sus vidas, en su diario vivir. No habían esas denominaciones. Se hablaba de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo. Se hablaba de las iglesias de aquellos lugares. El cuerpo de Cristo, aquellas personas que amaban al Señor, que seguían a Cristo y que lo reflejaban y que era claro para el mundo. No, usted es cristiano. Su vida los hubiera puesto en evidencia. Como a Pedro, ¿recuerda? Entonces, tú eres de los de ellos. Hablas como ellos. Y él trató de disfrazar eso maldiciendo. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre él, pero fue otro Pedro después. Aquí vemos en Lucas 10:30 un buen ejemplo de altruismo que Jesucristo mismo nos enseña a través de esta historia. Respondió Jesús porque, los voy a contextualizar. En ese tiempo estaba la gente de Judea y el pueblo estaba la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Samaria. Los que vivían en Samaria eran el resultado de la mezcla entre muchos israelitas con gente pagana. Ellos adoptaron muchas de las costumbres de aquellos pueblos paganos y los judíos con los samaritanos no tenían buena relación, más bien se odiaban entre ellos. Aquí está hablando Jesús y dijo en Lucas 10:30, Luke 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿El prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y miremos a ver los apartes de allí. Vemos que yo veo un énfasis allí. Cayó en manos de ladrones. Cualquier persona puede caer en infortunio en cualquier momento. En este caso fueron ladrones. Pudo haber simplemente que se hubiese caído una persona, que se hubiese herido, se hubiese caído de su caballo, lo que fuera. Pero en este caso, en la historia, habla de unos ladrones que le atacaron. Y este hombre cayó en manos de ellos, lo despojaron, lo robaron, le hicieron todo lo que pudieron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto.
Y por algún motivo, yo creo que por un buen motivo, el Señor habla y coloca allí como ejemplo de un sacerdote que pasaba por aquel camino. Si lo amplificáramos un poquito, diríamos, y pasó un hombre espiritual, un hombre que decía ser un hombre de Dios, un hombre que decía ser siervo de Dios, un sacerdote, pasó por aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y también hace referencia a un levita, también encargados de estas funciones relacionadas con el sacerdocio, un levita, otra persona supuestamente espiritual. Llegando cerca de aquel lugar pasó de largo. Y sabe que yo algún día fui ese sacerdote y fui ese levita, y seguramente muchas veces al día puedo llegar a ser ese sacerdote y ese levita que pasa de largo. Los que recuerdan la historia, los que estuvieron cuando la conté seguramente se acordarán del día que yo iba a pie para la casa y había un habitante de calle ahí en el andén, pero de eso que uno tiene que hacerse por un lado para pasar. Estaba haciendo un frío impresionante, unas heladas, era mediodía, recuerdo que estaba haciendo sol, pero era un frío, era un helaje. Yo iba con chaqueta y yo iba tiritando de frío. Y el hombre estaba metido dentro de una franelita, una camisa muy delgada, y metido entre ella tratando de hallar refugio. Y yo dije, Padre, ten misericordia de este hombre, Señor, por favor. Estaba ahí a 2 cuadras de la casa. Llegué a la casa, llegué al apartamento, y bueno, estaba allí cuando por la tarde, estábamos tal vez a la hora de la cena, y le pregunto, no, está ahí mi esposa, mi suegra, mis hijos, y digo yo, ay, me dio tanto dolor haber visto un hombre tendido en la calle, metido en una franela tratando de hallar algo de calorcito. Y mi suegra me dice, ¿y por qué no le llevó una cobija? Yo abrí los ojos y dije, de veras. O sea, era mucho más que decir, que pesar, Señor, ten misericordia. Ahí habían cobijas, ¿cuál era el problema de darle una cobija? Y mi suegra dice esas palabras que Dios le puso en su boca, se las puso Dios con toda seguridad. ¿Por qué no le llevó una cobija? ¡Oh! No pensé. Bueno, al otro día voy a llevar a mi hijo al colegio y salgo, yo siempre tomo hacia la izquierda y ese día no, tomé hacia la derecha. Salí, entonces tuve que dar una vuelta y a unas 4 cuadras había un carro de la Dijín. Pues creo que es la Dijín los que hacen los levantamientos, estaban haciendo un levantamiento y voy pasando y miro, era el muchacho. Esa noche había hecho un frío de esos aterradores. Yo no sé si lo mataron las drogas, pero fácilmente la hipotermia fue la que lo mató. Entonces, a veces leemos estos pasajes y decimos, uy, ese sacerdote. ¿Sí vio? Dice que sacerdote. ¿Cierto? A veces nos pasa. Y el levita, y contamos la historia y juzgamos al sacerdote. Pero muchas veces somos nosotros. ¿Cierto? Para el Señor dijo que se iba a levantar un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos esa función de sacerdocio, ministrar la presencia, el amor, la amabilidad, lo bueno, lo mejor de Dios. El pueblo lo debe conocer a través de nosotros. Los que no conocen al Señor lo deben conocer a través de nosotros. El Señor me perdonó, por supuesto, pero bien responsable fui. Yo fui ese sacerdote. ¿Cuántas veces habremos leído esto y pensando como en función de alguien más? Pero nosotros. Y hoy me pongo en ese lugar. Ni siquiera lo había preparado así, pero hoy el Espíritu Santo me dice, bueno, pues tú eras ese sacerdote que debías haberte movido en misericordia. Pero pasó un samaritano, un hombre odiado, un hombre que impuro. Se tenían por impuros los samaritanos, gente sin Dios. Pero
este samaritano, menospreciado por la gente, no era el espiritual, vino una persona de la calle cualquiera y seguramente le hubiera traído su cobija. Hay personas que no conocen a Dios y hacen ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto más responsables somos nosotros delante del Señor? Amabilidad. La amabilidad tiene que verse reflejado en lo que hacemos, no solo en lo que decimos. Y bueno, yo le pido perdón a Dios por esa gran falla de parte mía. Pero bueno, el Señor es bueno y Él es Dios de oportunidades. Entonces, cada día nosotros tenemos oportunidades. Él dijo, pobres siempre van a tener. Pero yo diría también que pobres involucra necesitados en todas las áreas. Siempre vamos a tener oportunidades de glorificarle a Él. El amor es el verdadero motor que mueve al altruista. Y no podemos ser altruistas por nosotros mismos. El altruista es el Señor. Vemos un acto de bondad en las Escrituras. Ruth 2:4. Allí vemos Ruth 2:4. Ahí vemos un acto. Y ustedes recuerdan la historia de Noemí, Ruth, Noemí, sus nueras, que ellas quedaron viudas. Lo único que les quedó fue su suegra. Y una de ellas, bueno, regresa a su tierra. Noemí regresa más bien a su tierra, juntamente con Ruth, quien decidió no abandonarla. Decidió que su pueblo sería su pueblo y su Dios sería su Dios. Y aquí vemos un acto de bondad. En Ruth 2:4 dice que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Era un hombre adinerado, era un hombre de una buena posición económica. Y este hombre, pero esa no era su virtud. Su virtud es que era un hombre de Dios. ¿Cómo saludaba él a los segadores? ¿Qué hubo? ¿Cómo va eso? ¿Cuánto han recogido hoy? Están como lentos, ¿no? Cuidado de duermen por ahí en el Tajo. No, él dijo, el Señor esté con ustedes. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Hablando de Ruth, por supuesto. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea que es una mujer extranjera, no pertenece a nuestro pueblo. Y eso no era bien visto, aunque el Señor sí les había dicho que recibieran a los extranjeros, porque ellos habían sido extranjeros. Bueno, con todo y eso, él sabía que era extranjera. Y continúa allí en Ruth 2:7. Te ruego que me dejes recoger, ella ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ella está ya recogiendo con el resto. Y entonces Booz le dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. No tienes que ir a buscar a otro lugar quien tenga misericordia de ti, puedes quedarte aquí. Siéntete tranquila, estás en confianza, no te preocupes, quédate aquí. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen, no la avergüencen. Y dejarán también caer para ella algo de los manojos. Y lo dejarán para que lo recoja y no la reprendan. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego
lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Bueno, él está diciendo, le está dando órdenes a sus siervos. Déjela que recojan. Ustedes recogen de las gavillas y las personas extranjeras, los pobres, ellos venían detrás recogiendo lo que iba cayendo, ¿verdad? No se conformen con eso. Dejen que caigan de sus manojos. Sí, de más. Eso es un hombre bondadoso. Pero mire hasta dónde llegó esa bondad que él tuvo con ella. ¿En qué concluyó esa bondad? Él terminó casado con Ruth. Y de esa unión salió la simiente, nuestro Salvador. ¿Sí? De ellos vino el linaje de David y posteriormente el Salvador mismo, a través de esa relación que comenzó con un acto de bondad, con un acto de amabilidad. Miren qué especial, qué bonito es el Señor, ¿verdad? Y la bondad abre puertas, la amabilidad abre puertas. Yo he tenido muchos desaciertos en mi vida en cuanto a esto y de hecho tengo mucho que aprender en cuanto a la bondad, en cuanto a la generosidad. Pero el Señor sigue ahí paciente enseñándonos. Cuando estaba prestando servicio militar, alguna vez nos enviaron a un campamento a 10 horas del lugar donde estábamos. Estaba el lugar principal, el campamento principal, y teníamos que ir 10 horas a pie por puro desierto en la costa. Y esto no quiere, lo que les voy a contar es más para que entendamos que cuando uno tiene un gesto de amabilidad, algún fruto va a producir, algún fruto bueno va a producir. Tarde o temprano eso va a dar fruto. Yo no, como les decía, yo no era, y fíjese que ni siquiera ya caminando con el Señor, fui muy bondadoso, ni generoso. Y bueno, de todas maneras vamos ahí, vamos en la fila, llevamos un morral como 50 kilos cada uno, 40 kilos cada uno entre armamento, alimento, carpas, bueno. Y delante mío va un jovencito de apenas 16 años. Y ese jovencito es muy delgadito y él va trastabillando y sus rodillitas se le chocaban porque no podía con el peso de su morral. Y pues cada uno va con su problema al hombro. Y allá cayó y bueno, yo sentí ayudarle. Yo tomé el morral de él y le dije, vamos, camina, dale, yo te ayudo. Y así caminamos por horas hasta que llegamos. Pero fueron 10 horas. A veces él volvía y tomaba el morral y así. Bueno, llegamos. Yo no conocía al chico, no conocía al joven. Pasó un tiempo y luego nos enviaron a un lugar en tiempos de elecciones. Y estaba yo ahí cuidando, vigilando en la entrada del pueblo, cuando llegó un carro deportivo, un carro muy bonito, con una familia, y me preguntan, señor, ¿usted ha visto al soldado, yo me acuerdo, al soldado Falcón? Señor, ¿usted ha visto al soldado Falcón? Y yo, sí señor, allí está adelantico, bien pueda siga. Como a los 5 minutos regresa él. Mira papá, este es García, que yo te había contado, papá, mira, este es García. Ay señor, señor no, porque yo era muchacho. Ay, mucho gusto, queremos darle muchas gracias por lo que hizo por nuestro hijo. Yo no me acordaba. ¿Y yo qué hice por su hijo? Entonces, que le ayudó en el camino, él nos contó. Y desde ese día hasta que estuve allá en la costa, que fue un tiempo muy duro, porque allá el alimento era escaso, se trabajaba durísimo, había demasiado ejercicio, muy poco alimento, muy maltrato. Había cosas de primera necesidad. Ya a mí me salía siempre mucha barba y sufría porque las máquinas me duraban 2 afeitadas, pero me tocaba hacer que me duraran el mes completo, porque no tenía dinero. Y a veces me enviaban encomiendas desde acá y se demoraban 2 meses en llegar en ese tiempo. 2 meses se demoraba una encomienda. Pero desde ese día en adelante, ellos, los locales, los que vivían, los que eran de la costa, a ellos les permitían tener visita cada 8 días. Pues yo no tenía visitas desde el interior, no fue posible, mi mamá pudo ir una sola vez. Y ellos cada 8 días llegaban y por el parlante solicitaban
Soldado Falcón y Soldado García, los necesitan en la puerta. Y nos dejaban salir. Y ahí estaba esa familia. Y nos llevaban a la playa, nos llevaban a comer. Dios me dio una familia. Fue tan especial, tan bonito. Y cuando nos regresaban de nuevo a la base a las horas de la tarde, ellos regresaban, abrían el baúl del carro y sacaban un mercado así para él y un mercado igualito para mí. Y así fue durante todo el tiempo que estuve yo allí. Y les digo, yo no conocía a Dios, pero Dios me amó, me bendijo y me protegió a través de esa familia. Ahora en el Señor nosotros podemos ser bondadosos intencionalmente. Yo no lo hice con intención, ahora lo hacemos intencionalmente, no para obtener un beneficio, sino al contrario, ahora la intencionalidad es bendecir y bendecir y bendecir. Yo quiero ser amable porque yo quiero que un día ese corazón se abra para el Señor. Yo quiero ser amable porque quiero que conozcan al Señor a través de mi vida. ¿Se da cuenta? O sea, he tenido muchos desaciertos. Esa vez fue bondad de Dios que me permitió tener ese acierto y así abrió esa puerta. Y hoy justamente esta madrugada me acordaba de eso y no pude quedarme sin escribirle un mensaje. Lo conseguí en Facebook y le recordé que estaba muy agradecido. Y bueno, parte de la restitución que yo siento en mi corazón hacer, y es obvio para la gloria de Dios, es que yo le estoy pidiendo a Dios que un día me permita ir a ese lugar, encontrarme a este joven, ir con mi familia y decirle: mira, Dios ha hecho muchas cosas después de la última vez que nos vimos. Eso fue hace 32 años, ¿sí? Y Dios ha hecho cosas, ¿sabes? Y yo quiero contarle, y estoy orando desde ya por eso. Hoy le envío un mensaje saludándolo y agradeciéndoles. Creo que sus padres ya no viven, pero bueno, están ellos. Entonces, yo creo que podemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser bondadosos, a ser misericordiosos, ya no por causa de nuestro propio bienestar, sino por causa del prójimo, ¿cierto? Es lo que Dios quiere. Padre amado, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana, por tu bondad. Has sido tan bondadoso, has sido tan bueno, Señor. A pesar de nuestra ceguera, tú sigues siendo generoso con nosotros, siendo bueno y maravilloso, Señor. Ahora a través de Pablo nos dejas este mensaje: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y nos dices la razón: el Señor está cerca. No solo su venida está cerca, el Señor está cerca. El Señor está allí para ayudarnos, para guiarnos. Pobres tendréis siempre. Pobres tendréis siempre. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de manifestar tu bondad, tu amor, tu misericordia a otros, Señor. Y Colosenses 3:12 nos dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Gracias, Señor, gracias te doy, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hay tantos testimonios, Señor, de que tu bondad es inagotable, bendito Dios. Alguien le preguntaba a Alejandro Magno que cuál era la clave de sus victorias, porque fue un hombre que tuvo muchas batallas y muchas victorias, conquistó muchas tierras, y le preguntaban cuál era el éxito, y él decía: trato con bondad a mis enemigos y trato con bondad a mis amigos. Gracias, Señor, gracias. Es tu bondad, Señor, la que nos tiene aquí. Es tu bondad, Señor.
es que tú no tuviste en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que fuiste a la cruz a morir por nosotros, el acto de bondad más grande de toda la historia, Señor. Y hoy por esa bondad, hoy tenemos la mesa servida. Y yo invito a mis hermanos que hoy han decidido aceptar ese regalo de Dios, esa bondad, y que han decidido también manifestar, dejar que Dios manifieste sus virtudes a través de sus vidas, conociendo lo que costó, conociendo el precio que Dios pagó para que eso pudiera darse. He ahí la mesa servida. Yo te invito a que pases a la mesa y tomes del pan y del vino. Hazlo con un corazón limpio delante de Dios. El Señor es el que limpia el corazón, pero tú necesitas entregarle tu corazón de verdad. No solo unas áreas de tu corazón, todo. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no dijo, dame un poco de tu corazón. Dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo vamos a tomar la cena.